Y hoy, 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, el presidente de México escucha en este momento la explicación del monumento al centenario del Ejército Mexicano por parte de los responsables de esta obra, el ingeniero constructor José Antonio González de la Fuente y el arquitecto Agustín Hernández Navarro. Comentarte que el arquitecto de este monumento ha diseñado otras obras como el propio Heroico Colegio Militar, el taller de arquitectura, la Casa Álvarez, la casa de Amalia Hernández, por cierto es hermano de la bailarina mexicana Amalia Hernández, y es pues parte de lo que está ocurriendo en este momento. ¿Qué viene por delante? El presidente Peña estará atestiguando la firma del convenio marco de colaboración para incentivar el acceso a la vivienda del personal y perteneciente de las Fuerzas Armadas, un convenio entre el secretario de la Defensa Cienfuegos, el secretario de Hacienda Luis Videgaray y el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Jorge Carlos Ramírez Marín. En ese mismo instante el presidente Peña Nieto hará entrega de escrituras para adquisición, subsidio de arrendamiento y de mejoramiento de vivienda a elementos destacados del Ejército Mexicano. La acompañan en este Campo Marte el presidente Peña Nieto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, los presidentes del Senado, Miguel Barbosa, y de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles. Y escuchen un momento parte de la explicación de lo que fue esta obra que se construyó en los últimos 3 meses. Es parte de lo que está sucediendo en este momento. Así es, Enrique. Como puntualmente lo señalas, habrá varios expositores en este evento conmemorativo del centenario del Ejército Mexicano y de la inauguración de este monumento que estamos viendo justamente en pantalla, donde el presidente Enrique Peña Nieto está recibiendo la explicación. Vemos un monumento, la verdad, con unas formas ahí bastante caprichosas, con la palabra lealtad escrita, para conmemorar precisamente este día tan importante. Recordarle a la ciudadanía que precisamente la Sedena cuenta con aproximadamente 211,488 plazas, de las cuales corresponden al Ejército Mexicano 179,964 plazas de militares, más una reserva relativa de los conscriptos al servicio militar nacional. Este día, el Día del Ejército Mexicano, se conmemoró o fue instituido a partir del 22 de marzo de 1950, y este día se conmemora el 19 de febrero, el Día Nacional del Ejército Mexicano. Enrique, una pregunta, ¿alcanzas a escuchar la explicación acerca de este monumento? Nosotros, por motivos de sonido, no alcanzamos a escucharlo con claridad. No sé si nos pudieras replicar un poco qué es lo que están explicando. El personal del Arma y Servicio de Ingenieros, de la Dirección General de Ingenieros del Ejército Mexicano, con el diseño y el proyecto del arquitecto Agustín Hernández. Y lo que les decía yo, está compuesto por 2 cuerpos, uno vertical con 2 ángulos, uno de 40 y uno de 60, y la estructura horizontal. Finalmente termina, señor presidente, con 4 espejos de agua que le dan un entorno armónico, también con la ecología del sitio. Tiene un sistema también de fuentes, es una fuente principal al centro que tiene 5 chorros, una pantalla donde se explica todo esta conceptualización del monumento, y todo armónicamente conjugado con el entorno ecológico del lugar. Sí, en la noche tiene un sistema de iluminación, tiene sonido, tiene iluminación de diferentes colores. La pantalla que está permanentemente mostrando y explicando la simbología del monumento. Muy bien. A continuación, el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, los representantes de los poderes de la Unión. Ahí estábamos escuchando precisamente la explicación de los responsables de esta obra del monumento magno conmemorativo del centenario del Ejército Mexicano, la explicación que le daban al presidente Enrique Peña Nieto. Enrique, ¿nos puedes escuchar? ¿Nos puedes ampliar un poquito más la información de qué es lo que continúa en este evento, donde se espera que también hable Salvador Cienfuegos Cepeda, el secretario de la Defensa Nacional, y Luis Videgaray, secretario de Hacienda?
Exacto, Irán, aquí en unos momentos más el presidente de la República se trasladará a lo que será el estrado, el lugar donde estarán ofreciendo incluso un desayuno a los integrantes del ejército mexicano. Se han dispuesto alrededor de 400 mesas para poco más de 4,000 integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes estarán compartiendo el desayuno aquí en este momento, en este día del ejército mexicano. El presidente de la República, como te decía, hará entrega de distintos apoyos a elementos destacados de esta institución. Comentarte que las Fuerzas Armadas mexicanas han tenido 3 denominaciones a lo largo de la historia. Entre los años de 1821 a 1884 fue el Ministerio de Guerra y Marina. Posteriormente cambió su nombre hasta el año de 1937 a Secretaría de Guerra y Marina. En este momento el presidente Peña Nieto ha develado la placa inaugural de este monumento, que incluso podrá ser visto desde distintos puntos de esta zona de la Ciudad de México, y se tocarán 3 de Diana en honor a la investidura presidencial y a este momento que sin duda es histórico, importante para el ejército mexicano. México, tierra elegida por los dioses para crear aquí una civilización de guerreros, en donde la historia da cuenta de las grandes hazañas que con orgullo llevamos a cuestas y mostramos a todo el mundo. Elegida por los dioses para crear aquí una civilización de guerreros, en donde la historia da cuenta de las grandes... Estamos justamente viendo las imágenes de todo lo que estaba pasando allá en Campo Marte con este centenario, la celebración del centenario del Día del Ejército Mexicano. Estábamos platicando acerca de todas esas labores que el ejército precisamente realiza aquí en nuestro país. Seguramente nuestros televidentes habrán escuchado en estos espacios informativos cuando alguna desgracia, alguna eventualidad se presenta en México. El ejército tiene implementado precisamente 3 planes de estrategia denominados Plan DN1. El DN1 es el que, está diseñado para enfrentar a una nación o una fuerza extranjera enemiga que pudiera invadir el país, problema que si bien pudiera suscitarse, continúa siendo una remota posibilidad, porque México es un país entregado a la paz. Esto conforme a la doctrina Estrada, que dice que no tendrá intervención en asuntos de otros países, y principalmente por el principio de Benito Juárez, cuando expresó que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Este es el plan DN1, pero también tienen implementado el plan DN2, que este es el plan que se está llevando a cabo continuamente en nuestro país, que es precisamente el combate a las fuerzas internas que socavan la estabilidad de las instituciones, como el monumento actual, cuando sostiene un combate frontal contra el narcotráfico. Vamos a escuchar lo que está pasando precisamente allá en Campo Marte. Un saludo de lealtad y protección al pueblo de México, al que ha jurado defender y servir por siempre. Es un monumento de vida que en sus fuentes, espejos y tambores de agua nos recuerda que somos una nación en constante movimiento. Por ello, la obligación de movernos en armonía para hacer de esta una mejor nación. En este monumento se plasman lenguas antiguas que expresan historias de guerra de aquellos tiempos, dando fe del espíritu fiero del pueblo de México. Todo este conjunto se encuentra alineado con la modernidad de una ciudad que avanza, que no descansa, que es carta de presentación de un país moderno, dinámico y en constante evolución. Precisamente estábamos escuchando la explicación de este monumento que en estos momentos estamos viendo en pantallas. Este monumento es debido a la inauguración del momento conmemorativo del centenario del Ejército Mexicano, hoy 19 de febrero, que también se conmemora el 100 aniversario de esta agrupación. Ya estábamos hablando un poco de los distintos planes que el Ejército Mexicano tiene implementado en diferentes hechos o diferentes sucesos que se pudieran dar en nuestro país. Estábamos hablando del plan DN1, que es precisamente cuando el Ejército
ejército pudiera intervenir en contra de otra nación. El plan DN2, que es precisamente el plan que se está llevando a cabo ahorita en estos momentos en México para hacerle frente al combate frontal contra el narcotráfico, y que, pues como todos sabemos, pues ha aumentado drásticamente la presencia militar en varios estados del país, sobre todo en estados como en Tamaulipas, en Guerrero, también en Morelos, en el Estado de México. Y por último, el plan DN3, que este plan seguramente lo habrán escuchado cuando hay alguna tragedia aquí en México, algún desastre natural, que atiende precisamente a la población civil en casos de desastres naturales como los huracanes o los terremotos. Con este programa, el ejército pues recobra todo lo que pierde con el segundo, y es que el empleo del ejército en tareas policíacas se da en México debido a la corrupción en los cuerpos policíacos municipales y estatales. Justamente estamos viendo ahí el presidente Enrique Peña Nieto cómo está haciendo el recorrido en Campo Marte, al lado del general Salvador Cienfuegos. Se espera también la presencia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y ya habíamos escuchado en la inauguración de este evento al secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet. Pero ya se encuentra mi compañero Enrique Sánchez, precisamente ahí en Campo Marte, para darnos más detalles de lo que está pasando. ¿Qué tal, Enrique? El presidente de la República ya se traslada al templete donde se encuentra ubicada la mesa de honor. Desde ahí estará encabezando el desayuno con motivo de este 102 aniversario del Ejército Mexicano, una institución que, como bien mencionabas, ha apoyado a México en distintas circunstancias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.